Bienvenidos a esta interesante exploración sobre los cilindros. En este video nos sumergiremos en los aspectos clave, tales como el concepto, las características y propiedades, así como las fórmulas que definen esos sólidos geométricos tridimensionales de manera precisa. Comencemos con el concepto. Un cilindro es un sólido geométrico que se caracteriza por tener dos bases circulares paralelas. Estas bases están conectadas por una superficie lateral curva que forma un contorno suave y continuo. Ahora exploraremos las características y propiedades que hacen que los cilindros sean interesantes. Cada cilindro tiene dos bases idénticas y paralelas. La altura es la distancia perpendicular entre estas bases. El radio es la distancia desde el centro de la base hasta el borde circular. La superficie lateral es una envoltura elegante y suave que conecta estas bases. Aquí tenemos la altura, aquí el radio y aquí la superficie lateral, como pueden ver. Continuando con la explicación, ahora vamos a sumergirnos en las fórmulas claves que nos revelan los secretos del cilindro. Para calcular el volumen de un cilindro, utilizaremos esta fórmula, donde R representa el radio del cilindro y H representa la altura. Para calcular esa ecuación, elevas el radio al cuadrado, lo multiplicas por la altura y luego multiplicas el resultado por la constante pi. Esto te da el espacio tridimensional que el cilindro ocupa. Ahora, para encontrar la superficie lateral utilizaremos esta fórmula de aquí. Para calcular la superficie lateral, multiplicas dos veces la constante de pi por el radio y por la altura del cilindro. Eso te da la área de superficie curva que conecta las dos bases circulares del cilindro. La unidad de medida para la superficie lateral será la unidad de longitud al cuadrado. Por ejemplo, centímetros cuadrados o metros cuadrados si las unidades del cilindro están en esas unidades. Por último, pero no menos importante, tenemos el cálculo de la superficie total, que es este que tenemos aquí. Para calcular la superficie total, primero calculas el área de las dos bases circulares, multiplicando pi por el radio al cuadrado. Luego multiplicas el radio por la altura y finalmente multiplicas este resultado por 2. Sumas estas dos áreas para obtener la superficie total del cilindro. La medida de la superficie total será la unidad de longitud al cuadrado. Por ejemplo, centímetros cuadrados o metros cuadrados si las dimensiones del cilindro están en esas unidades. Y bueno, estas fórmulas nos han permitido desentrañar los misterios del cilindro, desde su interior hasta su superficie. Recuerda, el radio y la altura son los elementos clave para calcular su volumen y área. Espero que esas fórmulas hayan iluminado tu comprensión sobre los cilindros. Ahora, acompáñanos a una pequeña muestra de los usos cotidianos que se le dan al cilindro. Objetos se encuentran en nuestro día a día y en industrias cruciales. Vamos a descubrir algunos de sus usos más comunes. En el ámbito cotidiano, los cilindros están presentes en nuestras vidas de maneras sorprendentes. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionan las cerraduras de las puertas? Los cilindros son parte esencial de los mecanismos de cerradura que mantienen nuestras casas seguras. En el mundo industrial, los cilindros hidráulicos son fundamentales. Se utilizan en maquinaria pesada y equipos industriales para generar fuerza y movimiento. Desde excavadoras hasta prensas industriales, los cilindros hidráulicos son esenciales para la producción y construcción modernas. Además, en la industria de la construcción, los cilindros neumáticos y hidráulicos se emplean en grúas y maquinaria de elevación, permitiendo el movimiento controlado de objetos pesados en sitios de construcción. ¿Sabías que incluso las impresoras utilizan cilindros? En las impresoras láser, los cilindros fotorreceptores son vitales para el proceso de impresión, ayudando a crear documentos y gráficos nítidos. Y para aquellos que se preocupan por la salud y el estado físico, las máquinas de fitness como las prensas de piernas y las máquinas de pecho incorporan cilindros para proporcionar resistencia controlada durante el ejercicio. Desde nuestros hogares hasta las fábricas y más allá, los cilindros tienen un impacto significativo en nuestras vidas. Y así concluye nuestro viaje por los usos cotidianos e industriales de los cilindros. Muchas gracias por escuchar.